puse. Vamos a irnos a las 2. Ahí está. Ok, entonces aquí se están viendo los momentos que se generan en la losa. Pues así es como se genera el análisis en ¿cómo se llaman? Programas de diseño estructural. Aquí estamos viendo cómo son los momentos que se están generando en la losa. Entonces ya con esto pues ya podemos generar nuestro diseño, ¿verdad? Entonces, pero lo que vamos a hacer aquí no lo vamos a trabajar de esta forma. Aquí estamos viendo que hay una concentración de esfuerzos en esta esquina, que es en donde se genera el ángulo. Pues aquí hay otra pequeña concentración de esfuerzos o de momentos en esta esquina acá. Entonces, pues ahí estamos viendo esos diferentes datos, ¿verdad? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es de que vamos a desplegar la información, pero lo vamos a ver en tablas, que es un poquito más fácil para poderlos determinar. Eso es en Display, Show Tables. Ok, entonces vamos a ver dentro la información como una tabla, entonces ahí ya nos genera para el elemento que queremos analizar toda la información que necesitamos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver para elementos y área output. Ese vamos a ver, entonces aquí nos dan varios elementos, que es fuerzas, esfuerzos, strains son, ¿qué? Como desplazamientos y fuerzas en las unidades. Entonces vamos a desplegar esta tabla. Entonces estas tablas generalmente son bien pesadas, pues aquí es bastante pequeña, nos quedó de 168, pero cuando es un proyecto normal, digamos, aquí podemos tener varios miles de ítems en la tabla, ¿verdad? Entonces esta tabla la vamos a exportar a Excel para poderla ver más fácil y poder manipularla de una mejor forma. Aquí en ETABS la verdad que no se deja muy bien que digamos, pero en Excel sí, ¿verdad? Entonces aquí ya se generó. Esa sería nuestra tabla. Entonces ya con esto pues ya finalizamos. Aquí lo único que podríamos generar o que podríamos hacer, digamos, sería de la losa que vamos a ver, tomar una captura y ver más o menos cómo se están comportando los momentos, que es lo que estamos viendo acá. Aquí estamos viendo momentos máximos, el diagrama de momento máximo para la combinación de cargas vivas y muertas, ¿verdad? Que tenemos acá. Entonces, pues aquí vamos viendo cómo se van a ir generando los momentos en la losa. Entonces, como les digo, pues aquí podríamos ir chequeándolos solo para tener una referencia. Ahora, y si no, pues simplemente nos quedamos con la tabla. Entonces,
¿Me escuchan? Sí, Inge. Sí, Inge. Sí, Inge. Perdón, perdón ahí muchacha que se me pagó esta charada, ni me había fijado que ya estaba en modo de ahorro de energía y se apagó esta babosa ustedes. Bueno, entonces estábamos platicando sobre, ¿cómo se llama? Sobre la distribución de momentos en las losas, ¿verdad? Entonces, estábamos viendo cómo es la distribución de momentos o cómo nos genera la información los programas computacionales de estructuras. Entonces, pues ahorita voy a abrir otra vez todo, mucha, porque me jodió el asunto, pero este, bueno, que ahora está charado ustedes. Ok, ya va queriendo ustedes, ya va queriendo, ya va queriendo. Entonces vamos a volver a abrir todo, porque ni modo, se cerró. Entonces vamos a desplegar la información que habíamos generado antes y pues vamos a hacer nuestro diseño. Ahora vamos a trabajar ya lo que necesitamos. Bueno, hoy sí ya reaccioné a esta cosa. Bueno, entonces, estábamos platicando de la forma en cómo se despliega la información, pues ahorita ya salió de otra forma. Entonces aquí ya nos van tirando o nos va generando cómo es el despliegue de cargas, bueno, de momentos más bien, en el elemento. Ahora, entonces, pues aquí vamos viendo cómo se van generando los momentos, ¿verdad? Entonces, abrimos o generamos la tabla en Excel o la exportamos más bien. Pues yo lo que acostumbro a hacer es
aplicarle un filtro acá, y con esto pues ya es más fácil de ir trabajando lo que vamos a querer, ¿verdad? Entonces vamos a irnos al nivel 1. Entonces aquí nos están diciendo qué tipo de objeto de losa va a ser. Aquí es del F1 al F7, pues eso no lo vamos a ver. Aquí nos dan el nombre único, el tipo de diseño. Aquí solo tenemos losas, no tenemos muros. Si hubiera muros, también aparecerían indicados, ¿verdad? De ahí nos dice otra vez el elemento, juntas, y aquí nos dan las combinaciones de diseño que vamos a tener. Entonces, tenemos las combinaciones de la 1 a la 6, la carga muerta, la carga viva y el sismo. Y aquí estos pues simplemente se repiten. Entonces, estas no las vamos a desmochar porque aquí está repetido. Carga viva, carga de sismo, estos son los modales que se generan por el sismo, carga muerta y las combinaciones de cargas, ¿verdad? Entonces vamos a tener esto acá. Y después, pues en esta otra parte nos van generando las fuerzas que se van a ir, o que se generan en la losa, o que va a ir resistiendo la losa, las fuerzas máximas, fuerzas mínimas, los cortantes, y de ahí los momentos, ¿verdad? Momento máximo, momento mínimo, de ahí nos dan las fuerzas cortantes en el eje 1, 3, 2, 3, y el cortante máximo. Entonces, aquí lo que nos interesa realmente sería este momento máximo y el mínimo, para ir viendo en qué puntos se van a ir generando, y el cortante máximo. Ahora, entonces aquí solo vamos a trabajar, vamos a estar viendo únicamente el primer nivel, que es el que tenemos aquí desplegado. Entonces, aquí nos vamos al momento máximo. Pues aquí es tan sencillo como venir y chequear cuál sería el momento máximo, que es este que se está viendo acá, de 28 toneladas por metro lineal, ¿verdad? Recordemos que aquí tomamos los elementos, losas, como que si fueran vigas, ¿verdad? Un viga equivalente, o el pórtico equivalente que le llaman. Entonces, esto sería el momento máximo y el momento mínimo, que aquí aparece con menos 26 a 0,6, ¿verdad? Entonces aquí va a ser este de acá, menos 0.2659, el momento mínimo. Entonces, aquí lo que tenemos que ir viendo es que vayamos generando los momentos, o que veamos los momentos en donde nos van a interesar, ¿verdad? Entonces vamos a seleccionar solo el momento mínimo ahorita. Entonces aquí tenemos en el objeto shell de F1, aquí nos dice que el nombre es el 2, y para la combinación con sismo, ese es el que se está generando el momento mínimo. Y en los casos modales 2, 4 y 6. Entonces, aquí si quisiéramos ver dónde se encuentra este objeto, entonces nos venimos acá, nos dice que es el objeto 2. Entonces aquí pues vamos a ir viendo F5, ¿no? F6, F5, F4, F3, F7, F1. Este F1 creo que va a ser. F1 y unique name 2 dice acá. Entonces tenemos acá el F1 y aquí vamos viendo cómo se va variando, cómo va cambiando el momento a lo largo de la losa, ¿verdad? Entonces, este sería el elemento de la losa, pues que nos va a interesar en este caso. Entonces, si quisiéramos hacer el diseño, o si vamos a generar el diseño en dos sentidos, que es cómo trabaja la losa, pues tendríamos que trabajar en el momento que se genera acá y acá, que sería en el sentido horizontal, y después los momentos que se generan acá y acá, que son los verticales, ¿verdad? Y en el centro, pues vamos a tener el momento máximo o mínimo positivo, ¿verdad? Entonces, esos son los, vamos a ver, no es que estas son fuerzas. Por eso es de que apareció así medio raro ustedes. Aquí estamos viendo fuerzas, no nos interesan fuerzas, sino que momentos máximos para
Bueno, aquí vamos a dejar siempre D con 2, que es la carga viva y muerta, aunque aquí estamos viendo que realmente es la carga o la combinación de sismo. Bueno, pues estamos viendo el momento mínimo. Ahora, entonces dejémoslo ahí con el momento máximo, por eso es de que parecía diferente. Entonces aquí vamos viendo cómo son las distribuciones de los momentos. Acá entonces, aquí podemos ir evaluando cómo van a irse comportando los momentos, ¿verdad? Entonces, ya vimos que en la losa F1 es donde se genera el momento mínimo y pues aquí vamos a ver el momento máximo, que sería este que estamos viendo acá. Ese es con una combinación también de sismo, y en la losa F6, ahí es donde tenemos el momento máximo positivo, ¿verdad? Que va a ser la losa 6 o el F6 era este de acá, ¿verdad? Entonces aquí simplemente nos tendríamos que ir a ver la combinación de cargas. Nos dicen que es caso sismo y el modo, dice modo 2, 4 y 6. Esos son los modos que se van a estar generando en los momentos máximos. Entonces tenemos acá, esa es la losa donde se está generando el momento máximo, que es en esta cara de aquí abajo. Aquí es donde se están generando los momentos máximos. Entonces aquí va variando el momento y aquí también, ¿verdad? Entonces, y en el centro pues también va a variar, ¿verdad? Entonces esos serían los momentos que tenemos que, o para los que tenemos que diseñar nuestra losa. Ok, entonces ya que tenemos el momento, ¿dónde lo vamos a enseñar? Aquí estamos en el elemento F6, entonces simplemente nos vamos a quedar en este elemento F6 y vamos a trabajar. Bueno, aquí podemos trabajar todos los casos. Me da curiosidad de por qué el sismo es más grande y no con la combinación de gravitacionales del 2. Pues, bueno, pero ahí estaríamos, ¿verdad? Entonces ya tenemos esto acá. Entonces aquí, este M22 y 12 es el sentido del momento que se va a estar generando, ¿verdad? Entonces, ese momento máximo simplemente es el máximo que se genera en estos dos de acá. Tenemos aquí menos 27 a 28,5 y de 0,2 a 0,173. Entonces, este de acá es correspondiente al momento 22 que se está generando. Acá, que es casi similar que este, ¿verdad? Entonces, estos son los momentos máximos, como estábamos diciendo con el sismo, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos el momento al que tenemos que diseñar nuestra losa, pues nos vamos a pasar al Excel. Entonces aquí solo vamos a colocar la geometría de la losa, solo para tener la información más relevante. Entonces esta losa es de 520 por, aquí no muy se va a ver, pero aquí nos aparece. Por 639, ¿verdad? 520 por 639. Entonces tenemos que la losa tiene 5,20 metros por 6,39 metros, ¿verdad? Esa sería nuestra geometría de la losa. Aquí se le está aplicando una carga distribuida de carga viva de 250 kilogramos por metro cuadrado y una sobrecarga de carga muerta de 100 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, esas son las cargas que se están aplicando, pues de la carga muerta sería adicional
a el peso propio de la estructura, ¿verdad? También estamos aplicando sismo y todo el relajo que ya conocemos, ¿verdad? Entonces, con esto de acá se genera un momento máximo. Este es el positivo. Momento máximo positivo de 0.28 toneladas por metro. 28 es 1 toneladas por metro hora. Entonces, que esto sería más o menos igual a 281 kilogramos por metro hora. Ese sería el momento que se está generando en nuestra losa, el momento máximo positivo. Entonces, esto es en la losa F6, ¿verdad? Que es la que estaba en la esquina. Aquí tendríamos, pues, vamos a ir teniendo diferentes momentos para diferentes partes de la losa. O sea, vamos a tener aquí momentos máximos, aquí en esta otra losa otro momento máximo, aquí otro y así, ¿verdad? Entonces, lo mejor no es utilizar el armado que se genera en una losa para todas, sino que cada losa se vaya armando según lo que vaya necesitando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no vamos a tener en alguna losa mucho refuerzo contra lo que necesita, ¿verdad? Entonces, pues por eso mejor lo vamos generando según el elemento que vamos a tener. Pero para el ejemplo que estamos viendo, vamos a generarlo únicamente en esta losa. Este es el que vamos a tener para diseño. Ahora, entonces tenemos que el momento máximo son 281 kilogramos por metro. Y después, estamos en la losa o en el elemento 6, ¿verdad? Y después vamos a ver el momento mínimo, que es este de menos 25,38. Entonces, este sería el momento mínimo o máximo negativo, que es 25,38 toneladas por metro hora, que sería más o menos igual a 254 kilogramos por metro. Ese va a ser nuestro momento máximo positivo de la losa esta, ¿verdad? Entonces, como esta es una losa en dos sentidos, pues realmente necesitamos saber cuál es el momento máximo en este sentido y el máximo en este otro sentido, ¿verdad? Pero pues aquí lo vamos a hacer con esto y lo vamos a armar en ambos lados. Entonces, el momento máximo positivo que se genera aquí en el centro va a ser prácticamente similar en ambos lados, ¿verdad? Que es este que se está generando acá. O sea, en la dirección 2,2 va a ser el máximo que se está generando, ¿verdad? Entonces tenemos esto de acá. Entonces, pues ya tenemos los momentos. Aquí, si quisiéramos determinar, vamos a tener las fuerzas cortantes y todo el demás asunto, pero eso si quieren lo vamos a ver un poco más adelante, ¿verdad? Entonces, con estos momentos vamos a determinar, bueno, primero vamos a determinar el espesor de la losa. Entonces, que ahorita no lo conocemos, entonces si quieren determinemos el espesor de la losa. Obviamente para el análisis estructural se usó una altura de losa X, pero tenemos que determinar que esa losa, o que la losa que vamos a diseñar sea igual que en el análisis, ¿verdad? Entonces, primero vamos a determinar la altura de la losa. Pues aquí nos vamos a ir al código. ¿Cuánto nos dice el código que debe ser la altura de la losa? Esta sería la altura mínima. Es cómo aparece en el código. En el código aparece si tiene elementos de borde o si tiene continuidad. Entonces aquí las vigas vamos a considerar que sí le generan continuidad a la losa. Entonces consideremos la losa como continua debido a la rigidez de las vigas, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto nos pide el código que sea la altura mínima de la losa?
¿Ya? Ahí estamos, a ver si ya los veo. Ok, ¿cuánto sería la altura mínima de la losa? Nos pide el código. Recordemos, eso es parte de lo que ya platicamos el otro día. ¿Ya? ¿Andan por ahí? Entonces, ¿cuánto es la altura mínima de la losa? ¿Qué pide el código? Sería L partido 24, Inge. L partido 24. Y L es la longitud más grande, ¿verdad? Así sería este L partido 24, ¿de dónde lo sacaste? De la tabla 7311. Ok, 7311, ¿verdad? Bueno, entonces la altura mínima de la losa va a ser H partido, perdón, ¿sí? Perdón, solamente tengo una duda, porque yo creo que en el capítulo, ¿Contanos? si la tabla es del 7, en el 7 solamente habla de losas en una dirección. Ok, Afirmativo. entonces, pues ustedes me dicen, mucha, ahí sí que ustedes mandan qué altura tomamos. Entonces, ¿sería cuánto la altura mínima de la losa? Acá es donde me genera duda, porque sí aparecen varias tablas, pero tienen distintas especificaciones. Hay una de espesor ¿Qué mínimo de dicen? losas, Contanos. hay una que dice espesor mínimo de losas ¿Cómo? no preesforzadas en dos direcciones, sin vigas interiores, que esa es la Ajá. tabla 8.3.11. Y hay otra, 8, entonces no es 7, sino que es 8. es ¿Sí? 8. Y hay otra que menciona espesor mínimo de las losas en dos direcciones con vigas entre apoyos en todos los lados. Ok, ¿y nosotros qué tenemos? ¿Qué condición tenemos nosotros acá? ¿Mucha? Con todos los lados, ¿no? Vigas de apoyo en todos los lados, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería la altura mínima de la losa? ¿L partido cuánto? Si es la de con apoyos entre todos los lados, hay unos intervalos acá, Inge, Ajá, ¿qué dice? que en los intervalos están valuados en un valor que es alfa FM menor o igual a 0.2, y el primero sería mayor
El primer intervalo sería de 0.2 menor a alfa FM menor o igual a 2.0 y el otro es mayor a FM mayor a 2.0. Solo hay dos ecuaciones ahí. ¿Ok? Entonces, si quieren, vamos a abrir el código y vamos a copiar la tabla para tenerla tal cual acá. No está aquí, está acá. No está aquí, no está mucho. Acá. ¿Qué página es que está? Es la tabla 8.3 1.2 que está en la página del código. El ACI en inglés. En el de español está en la 106. 106. Bueno, aquí nos da lo mismo si usamos español o inglés, ¿verdad? Porque igual la tabla pues nos da el valor tal cual lo necesitamos. Solo vamos a esperar que ahora está chonchada. También dice que la deflexión tiene que cumplir con los límites en 8.3.2. Ajá. ¿Y qué dice 8382? Nos dice que si cumplimos con la altura mínima, ya no lo calculamos, ¿así era o no? ¿Qué página era del ACI, dijimos? 112 del PDF. 112. ¿Sí? De la seguir la 106. Ok. No, pero quiero el PDF. Y arribita está lo Bueno, que dice que no la calculemos. entonces aquí nos dan el espesor mínimo de losas preesforzadas en dos direcciones sin vigas interiores, ¿verdad? Nos dicen con ábacos, sin ábacos. Y después, bueno, nos dice que la altura h debe cumplir con los límites dados en la ecuación 8312, ¿verdad? Y después dice, a menos que la deflexión calculada cumpla con los límites en 832. O sea, si no cumplimos esto, cumplimos la deflexión, ¿verdad? Entonces, de ahí nos dice que la tabla 8312, es 8312, 111. Entonces, acá nos dicen el espesor mínimo. Vamos a copiar esto tal cual. Y lo vamos a poner acá ahora. Entonces nos dice un valor de A sub FM, ¿verdad? Entonces, alfa, perdón, sub FM. Entonces dice, es el valor promedio de alfa sub F para todas las vigas en el borde de un panel. Y después L sub N corresponde a la luz libre en la dirección larga, medida cara a cara de las vigas. Entonces aquí en milímetros nos están hablando, ¿verdad? Y el término beta es la relación de la luz libre en la dirección larga a la luz libre en la dirección corta a la losa. Entonces esa sería la relación de la luz, aquí es luz libre, ¿verdad? Entonces, alfa sub FM es el que tenemos que calcular y aquí nos dan varios valores, ¿verdad? Si alfa sub FM es menor o igual que 0.2, dice que se aplica 8311, como si no tuviéramos vigas de borde. ¿Por qué? Porque las vigas van a ser muy poco peraltadas, ¿verdad? Después nos está dando un valor de 0.2 a 2 y mayor que 2.
Entonces aquí simplemente vamos a determinar cuál sería FM, y aquí nos dice que el valor promedio de alfa sub F para todas las vigas en un panel, ¿verdad? Entonces dice bordes discontinuos de losas que cumplen con 8312, que es más o menos lo que estamos viendo de arriba. Debe disponerse una viga de borde con alfa o alfa sub F mayor que 0.8, o bien se debe aumentar el espesor mínimo requerido por B o D en un 10%, ¿verdad? Entonces aquí simplemente tenemos que determinar cuál es alfa F, ¿verdad? Para nuestra losa. Entonces aquí vamos a irnos a buscar. Vamos a ver este alfa sub F. Vamos a buscar en el más fácil en el que está impreso. Ok. Entonces aquí tenemos que buscar, o tendríamos que determinar cómo calcular los valores de alfa, ¿verdad? Este alfa es la relación de la losa con las vigas. Eso es lo que nos dice este alfa, ¿verdad? Ok. Entonces tenemos que alfa sub F es el radio o el ratio de la flexión o de los esfuerzos de flexión de la sección de la viga contra los esfuerzos de la losa, ¿verdad? Lateral a ella es entre, dice, por los centros de las líneas en los paneles adyacentes. Si cualquiera de cualquiera de las vigas o de los laterales de las vigas, ¿verdad? Entonces, después nos dicen que alfa sub F es igual a E sub CB por I sub B dividido E sub CS por I sub S, ¿verdad? Entonces, tenemos que alfa sub F es igual a E sub CB por I sub B dividido E sub CS por I sub S, ¿verdad? Entonces, esto sería los datos de la losa, y lo de arriba sería la información de la viga, ¿verdad? Entonces, de ahí E sub CB nos dicen que es, vamos a ver. Ok. Dice sub CB, dice módulo de elasticidad de la viga de concreto en PSI, y E sub C es el módulo de elasticidad para la viga, para la losa de concreto, ¿verdad? Entonces, aquí nos piden el módulo de elasticidad para ambos elementos. Esto es si tuviéramos, digamos, las vigas de un
¿cómo se llama? De un material y las losas de otro, entonces, tenemos que calcular los diferentes, ¿verdad? Entonces, si vamos a tener el mismo tipo de concreto en ambos elementos, pues estos simplemente serían iguales, ¿verdad? Entonces, solo nos va a quedar que alfa sub F va a ser la inercia de la viga contra la inercia de la losa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver I sub B. Dice I sub B, momento de inercia de la sección gruesa de la viga alrededor del eje centroidal. Y el I sub CS, perdón, I sub S, ¿dónde estás? Aquí estás. Momento de inercia de la sección gruesa de la losa a través del eje centroidal, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que alfa sub F, como tenemos el mismo concreto para ambos elementos, pues estos simplemente se anulan y nos va a quedar que va a ser en relación de los momentos de inercia. Entonces, alfa sub F para nuestro caso sería la inercia centroidal de la viga, es 1/12 de la base por la altura al cubo, dividido el momento de inercia centroidal de la losa, ¿verdad? 1/12 de la base de la losa por la altura de la losa, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta aquí como que tenemos un dato que no conocemos, pues con esto también necesitamos el espesor mínimo, pues o calcular el espesor mínimo, ¿verdad? Pero para esto, para determinar de dónde vamos a andar, tenemos que tener esta altura H de la losa, ¿verdad? Entonces, pues aquí el 1/12 se va a eliminar y solo nos van a quedar las bases y las alturas. Ah, bueno, de la losa al cubo también, ¿escucha? Entonces aquí eliminamos esto y eliminamos esto, entonces vamos a tener que la base de la viga, perdón, esta no es losa, es viga. Así, ¿verdad? Entonces la base de la viga por la altura de la viga al cubo, dividido la base de la losa por la altura de la losa al cubo. Ahora, esa va a ser nuestro alfa sub F, que sería pues igual al alfa sub Fm, ¿verdad? Porque nos están pidiendo, o nos está diciendo que ese sería el promedio alfa sub Fm de los alfa sub F, ¿verdad? Y si las vigas son similares, pues todo lo demás va a ser similar. Entonces, para la viga, esto nos vamos a ir a nuestro análisis estructural, vamos a determinar las secciones que se usaron. Entonces, tenemos que la geometría de la viga, bueno, en diseño, no, asignaciones, tenemos que la viga es de 60 por 30, para esto que estamos utilizando acá, 60 por 30, igual acá, entonces todas las vigas son de 60 por 30, y la losa nos dice que es, pues aquí solo le pusimos losa. Vamos a ver en las propiedades de las losas, y el espesor que le pusimos aquí fue de 12 centímetros. Entonces aquí podríamos tener este primer valor de aproximación. Igual recordemos que el código nos dice que la losa, dice sin ábacos y con ábacos, sería esto acá, pero pues nos podría servir para un dato preliminar, ¿verdad? Bueno, aquí no nos dicen un valor como tal. Bueno, entonces podríamos determinar o podríamos decir de que vamos a estar con este alfa sub F mayor que 2, y ya solo tendríamos que calcular esto de acá, ¿verdad? Y obviamente después pues cumplir que alfa sub Fm sea mayor que 2 o utilizar esto de acá. Entonces para la viga dijimos que es de 30 por 60, entonces vamos a tener 30 centímetros por 60 centímetros al cubo, dividido la base de la losa, que son 100 centímetros,
por la altura. Ahorita tenemos 12 centímetros al cubo, ¿verdad? Entonces, esto nos va a dar un alfa sub f. ¿De cuánto? ¿Cuánto sería este alfa sub f? Aquí al final todos los centímetros se anulan. Entonces nos queda un valor adimensional, ¿verdad? ¿Cuánto sería este alfa sub f, muchachos? $37.5, Inge. 37.5. ¿Tan grande? Bueno, es un chingazal mayor que 2. ¿Sí es eso? Sí, Inge, es eso, 37.5. Ok. Entonces, pues aquí tenemos que sí estamos cumpliendo que es mayor que 2, como les decía, y si no, pues simplemente tomamos que sea mayor que 2 y después, pues nos vamos a hacer nuestro diseño y obviamente cumplir que sea mayor que 2, ¿verdad? Ok, entonces ya tenemos el valor de alfa. Ahora determinemos cuánto es realmente la altura de la losa o la altura mínima de la losa. Aquí la losa podría crecer un buen poco sin, pues, y no va a afectar tanto este alfa sub f, ¿verdad? De 37.5 para que llegue a 2, estamos lejos. Entonces, determinemos la altura mínima de la losa. Entonces, h va a ser igual a L sub n por 0.8 más FY partido 1400 y esto dividido 36. Bueno, es que si nos dan un valor mínimo de la losa, ¿ve? Que es 90 milímetros, pero bueno, 36 más 9 beta. 9 beta, ¿verdad? Entonces FY es el dato del acero, L sub n, la longitud más larga, y beta la relación entre las longitudes, ¿verdad? Entonces beta sería L sub n partido L mínimo, le vamos a poner. Entonces L sub n o L mayor son 6.39 y el otro 5.20, ¿verdad? Metros partido 5.20 metros, ¿verdad? Entonces beta va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sería el valor de beta? $1.22. 1.22. Ok. Luego L sub n, ya sabemos 6.39 y FY pues es el esfuerzo del acero, ¿verdad? Entonces aquí simplemente tendríamos que definir los valores, pero vamos a decir que F sub Y, perdón, FY va a ser grado 60. Y F'C de 4000 PSI. Bueno, estamos en el sistema en kilogramos centímetros cuadrados, entonces lo vamos a poner en kilogramos, ¿verdad? Que son 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Ese sería el valor del F'C, ¿verdad? Y FY grado 60, que son 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. Lo vamos a copiar también aquí abajo. Aquí, ¿verdad? Entonces ya tenemos cuánto es nuestros materiales. Ya podemos determinar la altura de la losa. Entonces, H va a ser igual a L sub n,
6.39. Ah, bueno, L sub N nos decía que estaba en... L sub N corresponde a la luz libre en... Ah, pero aquí FY está en megapascales. Entonces tendríamos que irnos... Pues o FY lo colocamos en megapascales igual, o buscamos este valor de la ecuación ya para el sistema en que estamos. Si quieren vamos a ver a las conversiones, a ver si aparece acá. Y si no vemos el concreto ahora. Entonces estábamos en la tabla que 12... perdón, 8312. Entonces 8312, aquí nos dice B y C, que es esto acá, y esto es mayor que 12.5 centímetros. Entonces, tenemos en kilogramos centímetro cuadrado, serían L sub N por 0.8 más FY partido 14.000. Ah, pero aquí sí la cambiaron un montón ustedes. Ah, no, es que estoy viendo la otra, perdón. Sería esta de acá, ¿verdad? Sería L sub N por 0.8. Más FY partido, aquí son 14.000, no 1.400. Entonces nos falta un 0. 14.000. He dividido 36 más 9. 36 más 9. Y esto es mayor que 9 centímetros, ¿verdad? Ok, hoy ya tenemos nuestra ecuación para manejarla en kilogramos centímetros cuadrados. Y L sub N lo tenemos que poner en centímetros, me imagino yo. Pues si no, vamos a hacer el ahora. Entonces, estos son 639 o 630 serían así, 6.390 centímetros por 0.8 más FY, 4.200, dividido 14.000, y esto dividido 36 más 9 veces beta, 1.22. ¿Y esto va a ser igual a cuánto? $149.62. ¿Cuánto? 149.62. 149.62. Correcto. Así es, entonces no, aquí estamos claro con esto ustedes. Porque obviamente 149 centímetros no va a tener eso, ¿verdad? Más de un metro, ni que fuera qué. O sea, este aquí sí tiene que Dice estar que en en Medellín no metros. son 639 en vez de 6.390. Ah, es cierto, tenés razón. Me pasé, lo puse en milímetros. Pequeño error. Sí, 639, entonces aquí igual se corre un decimal, ¿verdad? Entonces sería que 14.9. ¿90 y cuánto les da? 14.90, ¿qué? 96. 96 centímetros, entonces esto sería 15 centímetros, ¿verdad? Esa es la altura mínima de la losa que podemos utilizar. Entonces, ya que tenemos esta altura acá, pues ya podemos iniciar a trabajar nuestro diseño. Ya podemos empezar a chequear nuestro armado, ¿verdad? Entonces, tenemos una altura de 15 centímetros de losa. Ya sabemos que vamos a utilizar un FY y un F'C dados. Entonces, aquí simplemente nos quedaría definir. Vamos a poner que vamos a utilizar acero número 3 para el refuerzo.
Y con eso prácticamente ya estamos, ¿verdad? Ah, bueno, y el recubrimiento de la losa, que es ¿cuánto? ¿Cuánto dijimos el otro día que es el recubrimiento mínimo, muchachos? ¿Creen que es 2 centímetros? 2 centímetros. Sí, ¿verdad? Gracias. Ok, entonces ya tenemos nuestros datos. Ya podemos calcular nuestra distancia D. Entonces D es H menos el recubrimiento menos el diámetro de barra que estamos utilizando ahora. Entonces 15 centímetros menos 2 centímetros menos el diámetro de barras que son 3 octavos, ¿verdad? Entonces aquí nos vamos a ver la viga, perdón, el diámetro de la 3 octavos, ahí, claro, aquí me la puse buena, sería, pues esta número 10 creo que es, de 9.5 milímetros de diámetro. Entonces, 9.5 milímetros, sí, 0.95 centímetros, partido 2, ¿verdad? Y esto nos va a dar una D, ¿de cuánto? ¿Cuánto va a ser el valor de D, mucha? El diámetro de la número 3 dijo que era 0.95, ¿no? Sí, 0.95 centímetros. 99.5 milímetros aparece en el código, que para centímetros serían 0.95, ¿verdad? Ah, bueno, gracias. Sí. Entonces, ¿cuánto va a ser el valor de D? 12.53. 12.53 centímetros. Ok. Entonces, con esto ya tenemos nuestro valor de D. Y ya podemos determinar el área de acero para nuestra losa, ¿verdad? Entonces, sabemos que para la losa, pues aquí es simplemente reforzar. Se recuerdan que esto ya lo hemos trabajado en otras ocasiones. Vamos a hacer un poquito de trampa porque pues no tiene sentido que estemos siempre haciendo el análisis de la misma forma. Bueno, tenemos que el área de acero es igual que esto que estamos viendo acá. Área cero por Fs por D menos área cero al cuadrado por Fc al cuadrado partido 1.7 por F'C por B. Y esto va a ser el momento nominal, ¿verdad? Y el momento nominal, recordemos que es el momento último dividido phi. Entonces tenemos acá que AS por Fs por D menos AS cuadrado por Fs cuadrado dividido 1.7 F'C por B igual al momento nominal. Pues porque esta ecuación es igual para todas las vigas o todos los elementos simplemente reforzados, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos el valor de esto, determinemos el momento nominal. Entonces, nuestro momento nominal va a ser igual al momento último partido phi. Y el momento último sabemos que es, y vamos a trabajar el momento positivo si quieren, serían 281 kilogramos por metro. Por metro, aquí lo tenemos que pasar a centímetros, entonces esto sería por 100 centímetros, que es un metro, y dividido phi. Entonces aquí podríamos, como no sabemos cuánto es el área de acero, podemos utilizar el phi más pequeño y después calcularlo con el real, o utilizar el phi más grande. Ahora, pues aquí es simplemente
cualquiera de los dos extremos. Entonces vamos a poner el phi más grande, la otra vez pusimos el más pequeño y nos quedamos muy altos. Hoy lo vamos a irnos al punto más grande, ¿verdad? Entonces el momento nominal va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sería nuestro momento nominal? $31,222.22. Kilogramos por centímetro. ¿Sí, verdad? 31.222.22 kilogramos centímetro, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos nuestro momento nominal, ya podemos determinar cuánto va a ser el área de acero. Entonces, el área de acero por Fs son 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado por D. D nos quedó que es 12.53 centímetros. Y de ahí sería menos el área de acero al cuadrado por Fs al cuadrado, 4.200 kilogramos centímetros cuadrado al cuadrado, dividido 1.7 por F'C. F'C son 280 kilogramos centímetro cuadrado por B, que son 100 centímetros. Y esto va a ser igual al momento nominal este que tenemos acá. $31.222.22 kilogramos por centímetro. Y aquí nos va a dar dos valores de área de acero que van a ser ¿de cuánto? ¿Cuántos serían los valores del área de acero? $0.59 y menos 0.59 centímetros cuadrados. 142. ¿Menos 100 cuánto? 42.59. Ok, este aquí no puede ser y este va a ser el dato. ¿Ahora? Quedó bien pequeñito. Bueno, entonces ya con esto ya sabemos cuánto es el área de acero necesario para nuestra sección, ¿verdad? Entonces aquí vamos a chequear cuánto va a ser la deformación del acero para que estemos, pues que estemos bien que este está fluyendo y que el phi que utilizamos acá sea de 0.9, ¿verdad? Entonces, pues la deformación del
bueno, aquí vamos a determinar A, la altura del bloque equivalente, entonces... Mire, perdón, los dos son positivos, es que no había tomado en cuenta el signo del... Ah, este 142 también es positivo. Sí, Bueno, pero igual está hasta la madre de lejos, ¿verdad? Entonces tampoco es el valor. Entonces, igual nos quedamos con este punto 59. Entonces tenemos A, que aquí lo vamos a tener, que es AS por FS partido 1. Aquí es 0.85 de F'C por B. Entonces tenemos que AS es 0.59. Estos son centímetros cuadrados por los 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, dividido 0.85 por F'C, 280 kilogramos por centímetro cuadrado por B, 100 centímetros. ¿Y esto va a ser igual a cuánto? 0.10. 0.10 centímetros. Ok, entonces vamos a meterle un poquito de papel a esto. Ya con esto, pues ya podemos determinar C. C es A partido beta 1, que serían 0.10 centímetros dividido 0.85, ¿verdad? ¿Y esto va a dar cuánto? 0.12. 0.12 centímetros. Podemos, ahora determinamos la deformación del acero, que es la deformación del concreto por B menos C partido C, ¿verdad? Y esto va a ser igual a 0.003 por B de 12.53 centímetros menos C, 0.12 centímetros, dividido 0.12 centímetros, ¿verdad? ¿Y esto va a ser igual a cuánto? 0.31. 0.31. Entonces, esto sería Fs igual a Es por Es, ¿verdad? Entonces son 0.31 por 2 millones. ¿Y esto es cuánto? Pues es un montón. 620.500. Que es muchísimo más grande que FY, ¿verdad? Entonces, Fs sí es FY, o sí vale FY. Luego, vemos el phi. Entonces, si tenemos que ES es mayor que EY, más 0.003, entonces phi es 0.9, ¿verdad? E sub Y es 4.200 dividido los 2 millones. Más 0.003. ¿Y esto va a ser cuánto? Pues esto va a ser un montón más grande, pero igual lo vamos a chequear, solo para chequearlo. 0.0051. Entonces, como este sí es más grande que este, phi es 0.9, ¿verdad? O sea, aquí estamos bien. Entonces, ya chequeamos Fs, ya chequeamos phi.
y la deformación del acero. Ahora, entonces, pues ya sabemos que el área de acero sí va a ser esto que tenemos acá y que estamos cubiertos, ¿verdad? Entonces, ahora simplemente nos quedaría determinar el espaciamiento de las barras para tener esta área de acero. Ahora, entonces, para el espaciamiento sabemos que S es igual a, como tenemos una barra número 3, entonces la barra número 3 tiene un área de 71 milímetros cuadrados. Serían 0.59 centímetros cuadrados por 100. Así es, vamos, ¿ya? Centímetros dividido el área de la área, que es 0.71 milímetros cuadrados. No, perdón, 71 milímetros cuadrados. Y eso serían por 1 centímetro, 10 milímetros al cuadrado, ¿no? ¿Y este espaciamiento va a ser cuánto? Aquí va a ser un valor grande porque no tenemos mucho acero, ¿verdad? ¿Cuánto sería ese? $83.09. 83.09 centímetros, ¿verdad? Bueno, si quieren nos vamos a quedar por acá el día de hoy. El próximo día continuamos o terminamos de hacer el diseño de la losa. Aquí ya solo nos queda determinar el espaciamiento máximo y el área de acero mínima para cumplir en la losa. Y pues obviamente diseñar el momento negativo, ¿verdad? Aquí teníamos el positivo, fue el que tomamos. Ok, ¿dudas con lo que hicimos acá? Inge, disculpe, tengo una duda. ¿Sí, contanos? Sí, quiero saber en la fórmula de alfa. Quiero saber dónde sacaron los datos de la base por altura. Eso lo sacó usted de la tabla que nos enseñó, ¿va? ¿Esto? Sí. No, el más ¿Este alfa? por altura. Esa, sí. Esa es la ecuación de la inercia centroidal. Ajá. Como es un rectángulo, pues sabemos que la inercia centroidal de un rectángulo es un doceavo de la base por la altura del cubo. Ajá, sí. ¿Sí? ¿O cuál era Sí. lo que querías que O viéramos? sea, los datos de la base y la altura. Esos datos. De 30, de Ah, ya, 60. los 30 por 60.
Eso fue lo que Ajá. utilizamos para el análisis. Esto lo Ah, sacamos ya, de ya. acá, mira. Ya, Aquí ven, tenemos una viga de 60 por 30. 60 de alto y 30 de ya, base. ¿Sí? ya, Eso es para el análisis. ya. Obviamente, aquí tendríamos que ir recalculando según cómo vayamos diseñando, ¿verdad? Si vemos que las Ya. ligas están muy sobrediseñadas y las vamos a reducir, entonces, pues a la hora de reducir las vigas, aquí también va, va a reducir esto de acá. Entonces, este alfa va a reducir también. Ya. Ya, ¿Sí? ya, ya. Ya entendí. Gracias. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Alguna otra duda, mucha? ¿Mucha? ¿Ya no hay dudas? Bueno,